Gilberto Pazmiño es un profesional de la economía, ha ocupado distintas posiciones en el ámbito privado y público y se encuentra actualmente presidiendo el directorio de la Bolsa de Valores de Quito, que es con quien vamos un poco a conversar sobre estos temas. Y tal vez para no divagar más, empezar simplemente con una interrogante. ¿Qué es el mercado de capitales? ¿Qué hace el mercado de capitales? ¿Desde cuándo funciona en el país? ¿Qué ley la creó? ¿Cuál es el estatus actual de ese sector? A ver si nos das un poco en corto tu introducción sobre este tema que creo que es importante para todos. Gracias, Mauricio. Primero, celebro de una manera expresa que un programa como este tome en cuenta una materia tan relevante como es el tema de mercado de valores. El mercado de valores o mercado de capitales en el Ecuador nace en el año 1993 por un convencimiento del presidente Sixto Durán y la necesidad de incluir en nuestra economía una herramienta sustantiva en pro del desarrollo del país. El mercado de valores nace con una ley y esta ley faculta la creación de las bolsas de valores bajo la figura que ahora conocemos, existían antes, pero en la estructura de esta ley reglamenta una serie de acciones y una serie de actividades que pueden hacer las bolsas de valores, las casas de valores como ahora las conocemos, las administradoras de fondos, las calificadoras de riesgo, las fiduciarias que manejan los fideicomisos, los depósitos centralizados de valores, etcétera. El mercado de capitales o el mercado de valores, ¿por qué es sustantivo? Porque básicamente atiende a dos segmentos relevantes. Uno, los ahorristas o inversionistas que quieren manejar su dinero en productos diferentes a lo que la banca tradicional ofrece. La banca tradicional normalmente ofrece las pólizas de acumulación, los depósitos a plazo, las cuentas de ahorro. El mercado de valores ofrece fundamentalmente acciones o papeles de empresas que en resumen están dispuestas a obtener financiamiento a cambio de pagar una tasa de rendimiento. Por lo tanto, atiende a los ahorristas o inversionistas y por el otro lado responde ante una necesidad de los empresarios pequeños, medianos y grandes de obtener financiamiento a través del mercado de valores. Pero no solamente es para los privados, también es para el sector público y de manera fundamental los mercados de capitales en el mundo atiende al sector público de una manera relevante y sustantiva. Municipios, gobierno central, prefecturas, alianzas públicas privadas. Aquí sí es importante resaltar que el mercado de valores no es solamente para los grandes. El mercado de valores sí atiende y tiene productos específicos para el pequeño, para el mediano empresario que está buscando alternativas. ¿Hay algún monto mínimo para entrar en el mercado de valores? Más que de una manera legal, no existe montos mínimos, lo que sí es la practicidad. Una empresa, mientras más pequeña la emisión que realice, evidentemente los costos fijos van a ser un poco más altos. Pero no existe límites. Por darle un ejemplo, hoy existe una herramienta que se llama Registro Especial Bursátil, que es básicamente diseñada para las pequeñas empresas que van desde $300,000 hasta $5 millones. Las condiciones de costos tienen un descuento muy favorable, casi el 50% de descuento en las comisiones, por ejemplo, que la Bolsa de Valores cobra. Y las casas de valores también tienen condiciones favorables a esos sectores. Dime una cosa, cuando nosotros definimos al mercado financiero y a los bancos, decimos que son instituciones que canalizan el ahorro hacia la inversión, porque los bancos reciben depósitos de los clientes
administran esos recursos o haciendo inversiones de distinta naturaleza o prestando bajo las distintas modalidades de préstamos. Ese proceso de canalizar recursos de depósitos a la colocación en crédito se llama intermediación. ¿Okay? ¿Por qué en el mercado de capitales el proceso de yo ir a buscar una alternativa de inversión y a su vez esos recursos permiten financiamiento no tiene el mismo concepto? ¿Por qué no se le denomina intermediación? Más bien se le llama desintermediación. ¿Podrías explicarnos eso? Claro, muy fácil, porque es como el productor de papas. Acude el productor de papas en busca de un intermediario que a la larga es el que vende directamente al consumidor final. En este caso, las papas son vendidas directamente a quien requiere consumir papas. Dicho de otra manera, el que tiene los ahorros y está dispuesto a invertir, busca de manera directa a quien quiere financiarse a través del mercado de valores. Es la vía más expedita y más directa con el objeto de que estos dos actores puedan ponerse de acuerdo a través de una plataforma que es la bolsa de valores, que es el mercado de ofertas y demandas. Y existen también actores importantes que participan, que hacen de alguna forma de intermediarios, como son los fondos de inversión. Los fondos de inversión recogen los recursos de ahorristas y es el fondo de inversión quien les representa a estos ahorristas y realiza compras de papeles en el mercado de valores. No es una intermediación pura, es una administración de los fondos de inversión que lo que hacen es cuidar y precautelar los intereses de los inversionistas. De la misma manera, las casas de valores, que son los actores sustantivos relevantes de este mercado, son los quienes están capacitados y expeditos y tecnificados para poder ser el médico de cabecera de quien quiere hacer inversiones. Él detecta quienes tienen ahorros y también busca dónde están las mejores inversiones y asesora de acuerdo al perfil del ahorrista. ¿Quiere usted invertir a corto plazo? Le busca papeles. ¿Quiere invertir a mediano o largo plazo? Le busca papeles. ¿Tiene apetito a más riesgo o a menos riesgo? Le hace un trabajo absolutamente técnico. Por lo tanto, tú estás absolutamente correcto en el tema de que hay una desintermediación. Es decir, nadie le está marcando comisiones o márgenes al que tiene el dinero o al que recibe el dinero. Desde luego, se cobra el servicio, pero es diferente a lo que sucede en el sistema financiero. Ahora, dime una cosa, si para que el público que nos escucha tenga claro, si yo he podido ahorrar, me invento $5,000 al cabo de N años, y no quiero irme a los bancos, quiero invertir a través del mercado de capitales, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Tengo que acercarme a una casa de valores, cualquiera que ésta sea, y decirles, señores, tengo estos ahorros, quisiera invertir, pero no quiero arriesgar mucho, por lo tanto, ¿qué alternativas tiene? O puedo decir, quiero ahorrar a plazo corto, pero seguro, ¿qué alternativas tiene? O dividamos una parte, 2.500, 2.500. ¿Ese es el proceso a seguir? Me parece muy oportuno lo que está tocando Mauricio. Primero, vuelvo a recalcar, el mercado de valores está diseñado para atender al pequeño, al mediano y al grande. Y cada vez se vuelve mucho más importante el nivel de penetración en el mundo que tiene el mercado de valores hacia el mercado más pequeño. Existe servicio presencial y ahora existe servicios digitales a través de herramientas, a través de un celular, porque el ahorrista que es inteligente, que normalmente siempre lo es inteligente, porque uno cuida los ahorros, protege su patrimonio, lo que busca es quién le asesora, quién le guía, quién le recomienda y quién le ayuda a cuidar su patrimonio.
Y ese experto de cabecera, ese médico especialista, son las casas de valores. Son aquellos que le van a guiar, le van a orientar de acuerdo a la edad, de acuerdo al objetivo del ahorro, de acuerdo a las preferencias de riesgo, y le van a dar varias opciones para que el ahorrista seleccione. No es un proceso complicado, es un proceso muy fácil. Existe en el mercado ecuatoriano 33 casas de valores a nivel nacional. Existen 2 bolsas de valores que son las que recogen las operaciones que están canalizando las casas de valores. Existe una red muy técnica, muy bien estructurada, con el objeto de poder atender al inversionista sofisticado y al inversionista pequeño. ¿Qué pasa por el otro lado? Es decir, por el que necesita financiamiento. A ver, creo que estás tocando un tema crítico y sustantivo de por qué un gobierno debe regresar a ver al mercado de valores como un tema sustantivo para poder apuntalar la competitividad del sector productivo y del sector público. Y competitividad del sector productivo pequeño fundamentalmente y mediano, y del grande. ¿Por qué es importante para mirar este tema de la competitividad? Un empresario, pequeño, mediano, grande, necesita comprar una máquina o un tractor. Vía el sistema tradicional de financiamiento, que es la banca, consigue créditos a plazos bastante más cortos de lo que consigue vía el mercado de capitales. Los créditos promedio en el país están entre 180 días y un año plazo. Y no porque la banca no lo quiere hacer más largo, es porque la banca tiene captaciones en promedio que no pasan de 7 meses. Por tanto, la banca responsablemente no va a colocar a muy largos plazos cuando sus captaciones, sus depósitos a plazo que recibe, no están a largo plazo. Pero el mercado de valores sí tiene la capacidad de poder hacer financiamiento a más largo plazo, porque los ahorros que recibe el mercado de valores provienen de diferentes fuentes que no necesariamente están orientadas a corto plazo. Ejemplo, ¿de dónde los mercados de valores de nuestra región, parecidos a países muy similares en tamaño y en dinámica, provienen? ¿Y dónde se han desarrollado los mercados más grandes del mundo? Por la participación del sistema pensional. Los BIES e IES de otros países se han dado cuenta que regresar a colocar los recursos en el sector privado, pequeño, mediano y grande, y en el sector público de una manera racional y técnica, potencia la economía de un país. Es un círculo virtuoso, porque ayuda al sector privado. El sector privado genera más empresa, más empleados, más aportes, por tanto, a la seguridad social, más actividad económica. Esto no quiere decir que los BIES o los IES del mundo entran a subsidiar o a hacer inversiones de riesgo para no cobrar. No, manejan con altísimo nivel de exigencia los riesgos, por tanto dan a quien se merece y fundamentalmente proveen financiamiento en donde van a cobrar esas inversiones. Eso es responsable. Desafortunadamente en nuestro país, y de manera especial en los últimos 11 años del gobierno anterior, esto se destruyó bárbaramente, porque se concentró el financiamiento de los recursos de la seguridad social básicamente a bonos de Estado. Dime una cosa, si yo soy la contraparte que requiere financiamiento y quiero a través del mercado de capitales, ¿quién hace el análisis de crédito de mi capacidad de pago? El análisis de crédito viene dado por un tercero independiente y técnico, que son las calificaciones de riesgo. Un emisor que saca papeles para poner a disposición de los potenciales inversionistas tiene que pasar un proceso de autorizaciones y de calificación. Y lo primero que tiene que hacer es mostrarse completamente en las partes
financieras y en las partes de capacidad de pago a la calificadora de riesgo, quien le va a dar una calificación. Ya, ahora esa calificadora puede calificar, si vale la redundancia, el papel o la institución que emite el papel. Evidentemente. O las dos cosas. Exactamente, okay. Es correcto. Ahora, en la parte ya de la operación, para que se entienda, este mercado funciona porque los que tienen ahorros se acercan a buscar alternativas o son las casas de valores que buscan a los potenciales inversionistas. Igual por el otro lado, si yo soy gerente de una empresa que quiere financiarse para una inversión, yo me acerco a la casa de valores X, o las casas de valores en la práctica están buscando empresas que pueden conseguir recursos de esta forma. A ver, esto es de dos vías. Esto es tanto del que necesita financiamiento como del que necesita promover que el financiamiento se active. Y aquí un rol sustantivo es la educación bursátil, la educación de qué beneficios del mercado. Por tanto, la bolsa de valores y las casas de valores son permanentes actores de capacitar al empresariado pequeño, mediano, grande, para que vean los beneficios de lo que es actuar en este mercado. Cuando un inversionista tiene dinero, lo más responsable es diversificar sus ahorros, no todos los huevos de una sola canasta, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando uno es empresario, tiene también una responsabilidad de no puede concentrar el financiamiento o las deudas dependiendo de un solo proveedor de dinero, tiene que diversificar. Y una manera de diversificar es acudir al mercado de valores. Es muy bueno que esté con el sistema financiero, pero también es mucho mejor que tenga diversificado parte de su financiamiento en el mercado de valores. Con todas estas ventajas, atractivos, cualidades del mercado, ¿cuáles serían las 2, 3 mayores razones o explicaciones por qué esto no ha despegado? Porque sigue siendo un mercado poco dinámico, todavía pequeño en relación a otros países, en relación al PIB es muy pequeño lo que es en otros países. ¿Qué ha pasado? Creo que básicamente 3 razones fundamentales. Primero, los estados, los diferentes gobiernos a raíz del año 93 no consideraron como un tema estructural de la arquitectura financiera del país. El mercado de valores no estaba en el mapa de lo importante, en el alrededor de lo importante. Ahora se están dando cuenta. El ministro de Economía, los ministros de Industrias están absolutamente interesados viendo los ejemplos de otros países. Primero, la arquitectura financiera de los otros países. El mercado de valores es un puntal sustantivo, donde a la cabeza, por ejemplo en Colombia, el presidente de la República promueve y desarrolla el mercado de capitales, porque el mercado de capitales no solamente ayuda al privado, ayuda al público. Un mercado de capitales fortalecido y estructurado permite atraer inversión financiera extranjera. No la inversión de que una persona viene con plata para comprarse una empresa, sino que los fondos de inversión del mundo compran papeles de empresas ecuatorianas que ayuda a desarrollar al empresario ecuatoriano. Primer tema, falta de apoyo en el pasado y quizás ahora con este deseo del ministro Martínez de apoyar en la reforma de una nueva ley de mercado de valores, posiblemente vamos a tener un horizonte y entiendo que ya están listos para poder enviar una reforma. El segundo tema, participación de los fondos pensionales que tienen el ahorro a largo plazo. Los ahorros que aportamos los empleadores y los empleados son ahorros que uno requiere en el largo plazo. Y ese dinero que ayude a financiar el desarrollo productivo debe ser canalizado. Pero no puede ser posible que tengamos una concentración de casi el 45% en bonos del Estado y que son 8,000 millones y a la fecha 60 o 70 millones de dólares invirtiendo en desarrollo del sector productivo. ¿Y cuál sería el tercer elemento que Y el tercer elemento que creemos es una reforma tributaria. La reforma tributaria, lamentablemente el Ecuador, bajo el modelo del gobierno de Alianza País, mató
la posibilidad de atraer al ecuatoriano y al extranjero. Pero hacia por el mercado de tasas altas, por de demasiada... te pongo un ejemplo, Mauricio. Un inversionista que está en Nueva York, este inversionista normalmente acude a grandes fondos de inversión del mundo. Y estos fondos de inversión están en Luxemburgo, están en Irlanda, están en estos mal llamados paraísos fiscales, porque en los paraísos fiscales no solamente están los malos, hay muchos buenos y de primera línea. Y no es porque están evadiendo impuestos. Cuando ellos quieren invertir y resulta que hay que pagarles del capital o interés, hay que retenerles del 5% del impuesto a la salida de divisas. Le pagan el 8 o el 7 en el Ecuador y les retienen 5. ¿Quién va a querer invertir acá? Un ejemplo. Un extranjero quiere venir al Ecuador a invertir en papeles, tiene que abrir registro único de contribuyentes. Uno sabe que cuando va a Nueva York o va a Londres, en 15 minutos le abren una cuenta de inversión, mientras no sea lavador de dinero, come cheques o sea narcotraficante. Si el dinero es limpio, bienvenido al país. Abrir una cuenta bancaria en el Ecuador, un extranjero, es un vía crucis mortal. Entonces, hay una serie de reformas en la parte tributaria que son urgentes y necesarias. Bueno, primero, Gilberto, quiero agradecer mucho tu apertura y tu tiempo para poder dar estas ilustraciones sobre cómo opera el mercado de valores, pero me parece que queda mucho más por conversar. Entonces, quería ver si podemos comprometerte para una nueva entrega de esta información. Veo que tienes muchos datos que por tiempo lamentablemente no pudimos cubrir en esta vez, pero en una próxima oportunidad que no creo que sea muy lejana, podamos nuevamente reunirnos y hablar de este mercado que yo igualmente comparto que es un elemento que puede servir de mucho para la recuperación económica del Ecuador. Así que quería agradecerte mucho por el tiempo y por tu disposición para compartir esta información. Y a ustedes, queridos amigos, quiero agradecer este programa que estamos iniciando, Foro Semanal, con mi persona, Mauricio Pozo, y estaremos pues conversando con profesionales, como decía, de distintas disciplinas para cubrir distintos aspectos, diversos temas de interés nacional y de interés internacional. Nuevamente agradezco su confianza y estaremos viéndonos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, buenas noches.